Antes que nada, bienvenido de nuevo al canal. Como algunos sabrán y otros probablemente no, existe una polémica alrededor de la serie de Amazon llamada Los Anillos del Poder. Los lectores anglosajones de Tolkien han llevado una campaña desde hace meses en contra de esta serie, mucho antes de que se estrene, debido a lo que se ha revelado sobre el argumento y sus personajes. En primer lugar, hay que señalar que la serie de Amazon carece de los derechos completos de la obra de Tolkien. Esta es una de las principales razones para asegurar que la serie tendrá poco que ver con la obra del autor. Sin embargo, la campaña publicitaria de la serie, las ruedas de prensa, las notas, productores y actores se han encargado de difundir la idea de que sí es una obra de Tolkien, y que el propio autor estaría orgulloso de la serie. Esta deshonestidad ha enojado a los lectores. En segundo lugar, y no menos importante, la serie es otro intento más de promover el activismo y la propaganda progresista. Esta polémica ha cobrado mayor fuerza en países angloparlantes más que en países latinoamericanos o de habla hispana, y esto se debe a una sencilla razón. La gente lee muy poco en Latinoamérica, y encontrar estudiosos de la obra de Tolkien en Latinoamérica no es imposible, pero es menos común que en los países desarrollados. Para hacerlo comprensible, veamos las siguientes gráficas sobre los niveles de lectura de diferentes países. Con estos números, si un mexicano lee en promedio entre 2 o 3 libros por año, para leer toda la obra de Tolkien sobre la Tierra Media, un mexicano promedio tendrá que invertir de 3 a 5 años abarcando los libros principales, poemas, apéndices y las obras inconclusas. Tardará el mismo tiempo que le llevaría a cursar una licenciatura en ingeniería. Un punto interesante a resaltar de las dos estadísticas mostradas en las gráficas anteriores corresponde al de la CERLALC, Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, cuya estadística es de 2012. En esa estadística para ese año, Argentina era el segundo país latinoamericano que mayor población lectora tenía en promedio. Pasaron 10 años y en el 2022 Argentina cayó un 64.4% en su nivel de lectura, un retroceso que se refleja no solo en su nivel de lectura, sino en su nivel de vida, de economía y de desarrollo. En comparación, y utilizando esos datos, un estadounidense, un canadiense o un británico promedio leerían la obra completa de Tolkien en un par de meses. Aquí no termina la diferencia entre hispanos y anglosajones, porque no solo se trata de leer un libro de forma fría o automática, ni de pensar que porque leemos 20 libros en una semana ya somos muy cultos. No, lo más importante de leer un libro no es la cantidad de páginas o de libros que eres capaz de leer en una semana, sino la capacidad que tienes de comprender lo que estás leyendo. Ese es el verdadero reto de la lectura, y comprender es un proceso mental infinitamente más complejo que solamente leer. Así que presumir que leemos 20 libros al año tampoco serviría de nada si al final del camino no estamos entendiendo absolutamente nada. En este rubro, en comprensión lectora, también estamos muy superados por Estados Unidos y por Europa. Según datos de la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en el 2017 se hizo un estudio en estudiantes de nivel básico, obteniendo los siguientes resultados. Positivamente podemos decir que Latinoamérica no es la región que menos comprende a la hora de leer según esta estadística de la UNESCO. Ese lugar lo ocupan África y Asia Occidental. Sin embargo, aunque Latinoamérica no es la región con peor comprensión lectora en nivel básico, tampoco sirve de mucho porque la mayoría de su gente casi no lee. Así, América Latina tiene dos problemas importantes, culturalmente hablando. La mayoría de su gente no lee y la poca gente que sí lee comprende poco de lo poco que lee. En resumen, América Latina está frita por ambos lados. ¿Y todo esto qué tiene que ver con la obra de Tolkien? Pues como dije anteriormente, si la mayoría de la gente en la región no lee y además tiene problemas de comprensión, ¿cómo podrían estar conscientes de la complejidad de la polémica acerca de una de las obras literarias y lingüísticas de habla inglesa más importantes del siglo XX? Una obra que ha generado sociedades de estudio y que ha formado parte del trabajo literario y lingüístico en universidades en Europa y Estados Unidos. Bajo todas estas circunstancias, tengo la hipótesis que la serie de Amazon va a ser un éxito rotundo en nuestra región, precisamente por el desconocimiento de la obra original y la poca lectura en general. En Latinoamérica es más fácil consumir una película de 2 o 4 horas que invertir el tiempo en leer un libro y tratar de comprender lo que se está leyendo. En comparación, la actividad de leer y comprender te puede llevar días, meses o incluso años, mientras que una película apenas un par de horas. Y alguien puede argumentar lo siguiente: ¿qué importancia tienen unas novelitas de fantasía?
No soy profesor en literatura, soy ingeniero, médico o cualquier otra cosa. Mi profesión no es leer cuentos, novelas o filosofía. Bueno, yo le contestaría a esa persona que ese tipo de pensamiento es precisamente el origen de nuestra mediocridad como ciudadanos. Creemos que las profesiones delimitan nuestro umbral de conocimiento. En Latinoamérica se piensa que si eres ingeniero y punto. Lees libros de ingeniería y hasta ahí termina tu preparación profesional. Cualquiera que haya tenido oportunidad de estudiar un posgrado serio o que haya hecho estudios en Europa o Estados Unidos, entenderá que el objetivo de esos estudios no es crear un engranaje de relojería o una calculadora humana, sino formar individuos que sean capaces de razonar libremente, que alimenten su creatividad y su sensibilidad a base de conocimiento. Y todo esto se basa en un sentido de libertad. Solamente eres libre de razonar cuando tienes un mayor campo de visión, cuando contemplas con mayor profundidad el panorama, y eso solo lo puedes lograr aumentando y ampliando tus opciones de conocimiento. En Europa y Estados Unidos, es común que los profesionistas sean expertos en otras materias y oficios que tienen poca o nula relación con sus estudios principales. De esta manera, puedes encontrar a un doctor en física que también sea un excelente carpintero o un buen músico, un economista que sea además un rescatista experimentado o un buen artesano. Esto les brinda mayor capacidad de análisis en su propia área de especialización y en los aspectos más simples y cotidianos de la vida. Mientras, en Latinoamérica se sigue pensando de forma arcaica que si estudiaste una cosa, solo debes desarrollarte en esa área. Y pensando de esa forma, Latinoamérica sigue formando en sus universidades esclavos altamente especializados, esclavos expertos en apretar botones y llenar formularios, con muy poca o nula capacidad de comprensión y análisis fuera de su entorno laboral o de su área de especialización. Dentro de su área de conocimiento son supuestamente expertos, pero fuera de ella son neófitos. Bajo este pobre criterio, un ingeniero es incapaz de opinar o cuestionar sobre asuntos de política, ética, arte o economía, porque no es su área de experiencia. Como he dicho en otras ocasiones, para opinar de algo tienes que saber o conocer el tema, aunque conozcas algo mínimo, pero por respeto al tiempo y la inteligencia de los demás, no puedes opinar si no sabes absolutamente nada de un tema. Así he encontrado algunos canales latinoamericanos hablando sobre este asunto de Tolkien y sus libros, y algunos de ellos denotan un desconocimiento total. Acusan a los lectores de Tolkien de ser fanáticos tóxicos y que el propio Tolkien era un racista, ya no solo desconociendo los libros, sino la historia y el contexto histórico-social de la época en que el autor escribió sus novelas. Creo que esto es importante comentarlo porque al tratarse de cultura y literatura, en una región donde las personas casi no leen y prefieren consumir videos, me parece nocivo que estos mal llamados influencers siembren falsedades. En primer lugar, una parte importante de los lectores de Tolkien son universitarios o profesores, gente que ha dedicado su tiempo y profesión a estudiar la obra y literatura inglesa en general. Alrededor de estas obras se han creado círculos y sociedades internacionales de lectura, así que llevarlos al nivel de fanáticos, como si se tratara de alguna moda pasajera o de una banda de música pop, denota bastante ignorancia y poco nivel cultural. Otros más son personas con diferentes profesiones y oficios que se enamoraron del mundo que creó el autor. Un mundo de fantasía que tiene como eje principal la batalla entre el bien y el mal, una historia atemporal rica en personajes, parajes, idiomas y aventuras épicas. Uno de los comentarios más patéticos que he escuchado en esos canales ha sido calificar a su autor, Tolkien, de racista. Eso es falso y como argumento es ridículo. Sin embargo, supongamos por un segundo que sí era racista. Que no lo era, pero vamos a hacer el ejercicio mental para tratar de entender ese pobre argumento. Bueno, según estas personas, que acusan a Tolkien de racista, a los lectores lo que más les enojó es la inclusión de personajes negros, pero al mismo tiempo te dicen que el autor de los libros era un racista. Ni ellos mismos se ponen de acuerdo y sus neuronas simplemente no hacen sinapsis. Si ellos mismos afirman que el autor era un racista, ¿por qué tienen tantas ganas de que triunfe una historia basada en la obra de un supuesto racista? ¿Por qué no crean ellos una historia nueva y diferente, con un nombre diferente, un mundo de fantasía diferente, con personajes diferentes, diversos y multiculturales que reflejen el supuesto mundo moderno? Bueno, la respuesta es bastante sencilla, porque es más fácil colgarse de un éxito consolidado que lograr que algo nuevo sea exitoso. Y lo peor de todo es que mienten y difaman, y aparte de que mienten y difaman, quieren colgarse del éxito del autor al que están difamando.
Los activistas saben que se inventan historias originales, con títulos originales e incorporan todo su panfleto ideológico y político, con sus personajes mal desarrollados pero muy diversos, con argumentos pobrísimos y simplones. Sus obras no las van a ver ni sus madres, porque sus panfletos y personajes son insoportables, y la única forma de colar su propaganda es colgándose de éxitos ya consolidados. Esta es una de las principales razones de por qué la serie Los Anillos del Poder de Amazon ha sido tan rechazada por lectores de Tolkien europeos y de Estados Unidos. Como he dicho, hay sociedades y estudios sobre la obra, pero ahora acusan a estas personas conocedoras de esos textos que son ellos los que están mal y son los tóxicos porque no aceptan tragarse la propagandita que nada tiene que ver con la obra original. Los mismos productores, escritores y actores de la serie han dicho en público que se trata de activismo, no de presentar y adaptar una de las obras literarias más extensas y completas del siglo XX. No es sobre el arte ni la cultura, se trata de activismo puro y duro. Hay quienes pueden pensar, tanto drama y problema por una serie y unos cuentitos de fantasía. Bueno, como he intentado explicar en el video, no se trata de una simple moda o simples cuentos de hadas, se trata del arte, de la educación, de la historia, de la cultura y por sobre todas las cosas de la verdad. Lo que buscan estos activistas es destruir el arte, cambiar la historia, trastornar la cultura y ocultar la verdad. Todo eso me apesta a adoctrinamiento. Este es el verdadero fondo de esta problemática que es tan común ahora en los medios de entretenimiento, culturales y de comunicación. El arte moderno ya no se trata de belleza y sentimiento, sino de tomarle el pelo a las personas. El arte ahora es un plátano pegado en la pared con cinta. La historia se destruye cada minuto y se cambia a voluntad según quien ostenta el poder y según cada conveniencia. La literatura moderna no tiene estructura, posee un lenguaje pobre y ramplón, pero son lecturas llenas de activismo y propaganda muy adecuadas para los tiempos modernos. La libertad individual es sustituida por el miedo a ofender, y en ese mismo orden, el miedo a ofender se convierte en autocensura y sometimiento. La realidad es que hoy somos menos libres que hace 30 o 40 años, y estamos en vías de sometimiento y adoctrinamiento cultural. Hoy en día ya no se trata de un loquito o un grupo de ellos diciendo o haciendo estupideces en una plaza pública o en un video, que nos resulta gracioso por lo absurdo que es. No, todo ese absurdo ha llegado ahora a las universidades. Toda esa insensatez y adoctrinamiento ya está incrustado en el lugar que supuestamente debe garantizar la búsqueda de la verdad y la libertad. Pero ahí no termina el problema. El absurdo ha llegado más lejos que las universidades, ha llegado a las constituciones, a las leyes y la política. Ahora el absurdo es ley. Así que pensar que esto solo es un problema de fans tóxicos o de una simple serie mal adaptada es no entender el verdadero problema de fondo ni las intenciones de los grupos que promueven todo esto. No se trata de Tolkien o del Señor de los Anillos, no se trata de 1984 o Rebelión en la Granja, no se trata de La Naranja Mecánica o Fahrenheit 451, se trata de la verdad y cómo los medios y el entretenimiento están suplantando la verdad con propaganda. Al final, si te gusta la serie, la disfrutas y terminas esperando más temporadas, estás en tu derecho, porque los gustos son diferentes para cada uno. Ni yo ni nadie puede decirle a los demás lo que debe o no debe disfrutar. Aquí simplemente estamos diferenciando lo que sí es y lo que no es. En ese sentido, la serie de Amazon no tiene que ver con la obra de Tolkien, ni con su mensaje o narrativa. La serie de Amazon es una historia inventada que se cuelga del nombre de una obra exitosa hace décadas, que está cargada de propaganda y activismo progresista. Todo esto confirmado y dicho públicamente por los creadores de la serie y los actores. Si no tienes ningún problema con eso, adelante. Solamente no creas que al ver esta serie estás conociendo el mundo y los libros de Tolkien, porque no es así. Hasta aquí el video y esta breve reflexión. Si te gustó, te invito a visitar el canal y dejar un comentario. Si estás interesado en el mundo de Tolkien, escríbelo para tratar de traer parte de su obra al canal. No prometo hablar de todo porque es una obra tan extensa que el canal tendría que volverse exclusivamente de la Tierra Media, y quiero traer otro tipo de textos y otros temas al canal, pero haré lo posible por traer parte de su obra.